Bienvenidos un día más a la reacción del debate. Hoy, en este programa, en A Debate, vamos a analizar el caso PSOE con el último informe de la UCO que pone al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en el centro de todo este caso. Lo analizamos con Bieito Rubido, María Jamardo y Luis Ventaja. Bueno, no sé cómo valoráis este nuevo informe, las informaciones que hacen alusión al presidente del Gobierno y cómo da esto un giro dentro del caso. Bueno, la verdad es que quienes venimos siguiendo la información de la vida política de España y en concreto este caso, veníamos siendo muy advertidos por fuentes muy diversas de que este asunto, en realidad solo estábamos ni siquiera en la punta del iceberg, estábamos en un anuncio leve de lo que es probablemente uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de la democracia. Desde el año 77 hasta aquí no ha habido un caso que afecte y contamine también al propio gobierno. Es decir, hubo casos como el de Roldán, que era el director general de la Guardia Civil, pero un caso de estas dimensiones, que es como una especie de contaminación, de propagación del caso de corrupción en todos los estamentos, en todos no, pero en un buen número de ministerios y de estamentos del gobierno, no hemos conocido uno igual. Y yo creo que urge, efectivamente, alguna medida por parte del propio gobierno y una explicación tanto del gobierno como del Partido Socialista. En la España de los bulos que dice el señor Sánchez, nos encontramos que peor que un bulo en este momento es un silencio tan sonoro como el que está protagonizando Sánchez y su pandilla. No sé qué opináis vosotros también de que Pedro Sánchez conocéis esa llegada de Delcy Rodríguez a España y esto que supone, ¿no?, para este caso. En principio, casi todos intuíamos que había algo más detrás de esa visita, porque faltó desde el minuto 1, cuando se conoció que había estado en Barajas, que había aterrizado, que había sido recibida por el entonces ministro de Transportes, el señor José Luis Ábalos, que había algo que ocultar cuando las versiones fueron tan distintas en tan poco espacio de tiempo, en plena polémica. Lo que ha hecho ahora el informe de la UCO es confirmar esas piezas del puzzle que nos faltaban, o al menos una parte de ellas. El informe apunta efectivamente a una conversación en la que hay un mensaje de texto del entonces ministro, del señor Ábalos, a Pedro Sánchez, informándole precisamente de esa visita, e informándole de que se iba a reunir con Delcy Rodríguez. Y el escueto bien del presidente del gobierno, desde luego, no parece, como él luego le transmitía a su hombre de confianza en el ministerio, uno de los detenidos en la trama corrupta, al señor Koldo García Izaguirre, que no ha puesto pegas. Esa era la traducción de José Luis Ábalos, que además de ser ministro de Transportes, tenemos que recordar que era el secretario de organización del partido, es decir, tenía un peso muy importante en la organización política, y además era el amigo personal, el fiel escudero de Pedro Sánchez desde el punto de vista de su trayectoria política, de los pocos que había permanecido con Pedro Sánchez cuando cayó en desgracia, cuando fue orillado por su propia formación. Así que el germen de toda esta cuestión es, desde luego, sorprendente. La segunda parte es que Pedro Sánchez tapó con una mentira esa visita de Delcy Rodríguez, que en sede parlamentaria explicó de una manera, que hace unas horas después de saltar el informe de la Unidad Central Operativa matizaba, y que además utilizaba un lenguaje interesado, porque se refería al exministro Ábalos cuando la información le llega mientras todavía era ministro. El matiz es importante. Esto de Delcy y las conexiones venezolanas de la trama Koldo van a dar mucho que hablar, porque hay varios viajes además identificados por los agentes del Guardia Civil, del comandante captado para la trama, que finalmente acaba destinado a la Embajada de Venezuela y sin tener un currículum lo suficientemente solvente como para tener por qué terminar allí. Por supuesto, dejando al margen ese tándem Delcy-Aldama, que es el nexo corruptor de toda la trama, en el que se negocia incluso la compra de lingotes de oro de Venezuela, que no es un tema menor.
hay un dato a añadir aparte de los lingotes de oro, que se estima que tenían un valor de algo más de 60 millones de euros, está la otra trama en la que está también Aldama, que es la de los hidrocarburos, que es recibir sin pagar el IVA el petróleo, los hidrocarburos, y después comercializarlos cobrando el IVA, con lo cual ahí había un negocio, como veis, multimillonario, pues estamos hablando de 180 millones solo que lo que es el desfalco a Hacienda, ¿no? Pero es que, curiosamente, procedían de Venezuela. Es decir, es que, curiosamente, la alianza de Aldama con sus socios para hacer negocios en España con hidrocarburos, su proveedor es Venezuela, sabiendo que Venezuela, todo esto está en manos del Estado. No hay particulares en Venezuela, aunque Repsol está allí, pero Repsol lo hace directamente para ellos, pero no hay un Repsol, no hay un CEPSA, sino que es el propio Estado venezolano el que suministraba el combustible a la trama de Aldama. Como veis, las ramificaciones son enormes, que estamos ante un caso de una dimensión portentosa. Luis, el caso PSOE ha alcanzado una dimensión que hasta ahora no tenía. ¿Cómo valoras esto? Bueno, la verdad es que no falta de nada, porque Sánchez ahora mismo tiene la corrupción en su coche particular, donde iban él y Ábalos en las primarias para recuperar el poder de paseo. Lo tiene en el libro de familia con su hermano, el músico exiliado fiscal en Portugal, y lo tiene en su lecho conyugal con su mujer. Está por todos los lados, ¿no? Hoy el PSOE ha iniciado una vía de blindaje, que es decir, que aquí el que la hace la paga, se investigue y tal y cual. Y la entrada ya es contradictorio con la actitud que han adoptado con Begoña, cuando ahí lo que hicieron es el que la hace la paga, no, lo que se hace es acosar al juez. Entonces esta línea de defensa yo creo que se haga por completo por el hecho de que Sánchez cesa en 2020, en enero de 2020, Ábalos, de la noche a la mañana, del partido y el gobierno, y ahí no le da a los españoles ninguna explicación. Si en ese momento el que la hace la paga, tendrían que haber ya puesto sobre la mesa lo que está sucediendo. El partido lo mantiene... En 2021. Sí, lo mantiene oculto un par de años y solo sale lo de Ábalos y lo apartan cuando ya salen las primeras filtraciones del caso Coldo. Entonces, es una situación muy mala para el presidente del gobierno, pero mi pronóstico es que una vez más no pasará nada. Estamos en un país donde mañana aparece Sánchez con una pistola y un cadáver ahí y dirá, no, esto me cayó del aire, se me pegó aquí esta pistola. Y la gente dirá, bueno, como yo soy de izquierda, así que no gobierno a la derecha. Es que hay un dato, Luis, muy interesante, que es el apagón informativo de este tema en determinados meses. Sí. Es decir, hasta ahora nunca se había dado... yo recuerdo los casos, bueno, la Gürtel, pero en general todos los casos desde que yo estoy ejerciendo de periodista, yo recuerdo que todos los casos eran amplificados y desde luego se hacía eco todos los medios, unos más o menos, pero se hacían... Es que hubo diarios que el primer día no dieron ni una línea. Es que hay televisiones que no se hacen eco de esto. Y es que hay otras televisiones como la pública que están intentando justificar lo injustificable. Es decir, que hay una parte de la sociedad española, probablemente la mitad de la sociedad española, que no está recibiendo una información veraz y sobre todo una información puntual de lo que está ocurriendo. Y al contrario, a veces incluso hay un apagón informativo en uno y hay una tergiversación de los hechos en otros. Lo cual explica gran parte de la hemiplegia moral que se da en este país. De todos modos, hay una parte, efectivamente, que yo creo que el PSOE tiene amortizada. Se escuchaban voces discrepantes en los últimos meses en contra de la amnistía, que era un escándalo que ya casi se nos ha olvidado sobre la mesa. Entre otras cosas porque no se ha podido llevar adelante. Claro, pero el ejercicio político de la amnistía sí salió adelante, que fue esa propuesta presentada por el Grupo Socialista y avalada por todo ese conglomerado de siglas que apoyan la investidura de Pedro Sánchez y que, lejos de ser una mayoría progresista, ni son mayoría ni son progresistas, pero ni siquiera de izquierdas algunas de las formaciones que le soportan, ¿no? Pero más allá de esta situación, es verdad que el Partido Socialista da por amortizado el liderazgo de Pedro Sánchez, da por amortizado la etapa o la época Pedro Sánchez y reniega en la mayoría de las ocasiones de cómo se está gestionando el Partido Socialista y sus ideas o sus idearios por parte del actual secretario general. Todo va a depender al final de cómo se cuezan esos congresos que están por llegar en noviembre, alguno de ellos, de Esquerra y de Junts.
que tienen unos problemas internos importantes y que tienen que resolverlos. La clave va a estar en Puigdemont y en cómo Puigdemont deje caer a Sánchez, sacrifique esos presupuestos, rompa en definitiva la legislatura y sea capaz de construir un relato paralelo en el que, al modo de la antigua convergencia, Puigdemont lamine en ese congreso a todos los detractores, se quede como líder único y proponga un cambio en la dirección y en el rumbo que la política del partido ha llevado hasta la fecha. Todo lo demás, yo creo que sus votantes, los votantes de Pedro Sánchez, los socialistas que han seguido votándole a pesar de los indultos, a pesar del pacto con Podemos, a pesar de todas las cosas que dijo que no haría y sí ha hecho, no van a modificar su voto. Creo que es imprescindible entender que este caso de corrupción salpica de manera flagrante a aquellos que apoyaron una moción de censura en 2018, y me estoy refiriendo, entre otros, al Partido Nacionalista Vasco, que 2 días antes había pactado con Mariano Rajoy la aprobación presupuestaria y que se dio la vuelta por el tema de la corrupción, que ni siquiera era una corrupción imputable en aquel momento al gobierno o a su presidente. Y así las cosas, desde luego, se desmarcan de esa declaración de Pedro Sánchez, que en 2018 dijo venir a combatir la corrupción, habiéndose convertido en el gobierno presuntamente más corrupto de los últimos años, o desde luego pueden tener problemas con sus electores y sus electorados y con los futuros pactos que tengan que alcanzar como transformación. Pero por lo que entiendo, vienes a decir que a Sánchez lo van a relevar porque está el partido cansado de él y que Puigdemont lo dejaría quedar. Yo, si es así, discrepo las dos. Yo creo que el partido está muerto, que es una masa informe, que él se va a aferrar al poder todo lo que pueda porque ahora ya es una barrera de protección. Y en lo de Puigdemont, es que pongámonos, yo soy Puigdemont y digo, joder, antes que Abascal metió un gobierno con Feijóo, Sánchez 1000 años. Nadie le va a dar lo que le da a Sánchez. Es que ellos no se pueden permitir una alternativa en el poder en España porque se acaban las regalías. No habría cupo, no habría amnistía. Tienen que mantener a Sánchez todo lo que puedan. Le harán una pequeña torturilla, unos tal, pero Sánchez. Yo no soy tan optimista en la caída de Sánchez para nada. No, yo también. Yo coincido en eso con Luis en el sentido de que a Puigdemont, a Otegi, a la gente de Esquerra, en general a todo lo que es el independentismo antiespañol, lo que mejor les va es Sánchez. No han encontrado lo es por la anomalía que representa Sánchez. Sánchez es una anomalía en la democracia. A mí me hace gracia que ha tenido que ser el de Economist el que venga a decir es un señor que está gobernando a costa de cargarse el país. Oiga, ya lo veíamos todos nosotros. Esto ya que estamos dando anécdotas, es como el guardia municipal de Betanzos, que le dio paso a uno y paso a otro, chocaron y dijo, no, ya lo estaba viendo yo. Es que esto lo vemos todos. Es decir, todos vemos cómo se está cargando el país, como el tema de la amnistía es una brutalidad contra el Estado de Derecho y el tema del cupo es una brutalidad contra lo que es un Estado moderno y su caja común y el concepto que hay de Estado moderno. Es decir, esto es prácticamente volver a la Edad Media. Eso sí, en el siglo XXI fue volver a criterios de la Edad Media. Y finalmente la escarcelación de asesinos etarras es de una bajura moral que no tiene parangón. Eso no se puede dar si no es con Sánchez, si no es con una persona como Sánchez que está dispuesto a lo que sea. Y lo está demostrando. Por eso yo también, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo mejor que le podía pasar a este país es que hubieran unas elecciones nuevas y que en el PSOE hubiese una corriente de regeneración verdadera y apareciera alguno de esos 3 candidatos que dice Felipe González que tiene en mente que podrían dirigir un partido socialdemócrata moderno comprometido con el bien común de los españoles y no con el odio de unos pocos. María, las acusaciones particulares, han pedido al juez que vaya a declarar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Veremos esto? O sea, ¿esto es posible? Bueno, yo creo que hay que agotar vías previas. Es verdad que las acusaciones personadas en la causa, en esta instrucción, han sido en buena medida artífices e impulsoras de muchos de los grandes titulares
periodísticos, pero que se corresponden con realidades objetivas desde el punto de vista de los tribunales judiciales, que han puesto además o que han confirmado o anticipado lo que ha venido a desglosar y a detallar la UCO en esos informes que conocíamos en los últimos días. Y entre ellos, por ejemplo, exaltos cargos que señalaban ya a Sánchez como el presidente que estaba presente en las cumbres interministeriales en las que se tomaban decisiones sobre contratación pública para adquirir material sanitario, que finalmente además recayeron en soluciones de gestión, o como, por ejemplo, se salpica directamente al Ministerio del Interior en algunas de las órdenes dadas a favor de la empresa del comisionista, del cabecilla de la organización criminal, Víctor de Aldama. ¿Es posible? Sí, ya hemos visto en otras ocasiones que por escándalos de corrupción un presidente del gobierno, el último Mariano Rajoy, acudía a la Audiencia Nacional a declarar en calidad de testigo. Considero que efectivamente las testificales que piden las acusaciones van encaminadas a intentar localizar contradicciones, buscar huecos o poner en evidencia que el presidente del gobierno sabía más de lo que decía saber, y eso es algo que además pone de manifiesto la Guardia Civil en su informe, porque solo en el caso de Delcy ya hay una contradicción evidente y una mentira flagrante en el momento en el que se dijo que esto era prácticamente como una cosa del ministro de Transportes a título particular para apagar una crisis diplomática que en realidad era de sobra conocida con antelación por el presidente del gobierno. Y ya la última pregunta que me gustaría lanzaros es si se van a depurar responsabilidades y si el presidente del gobierno debería dimitir tras estas informaciones. En buena lógica democrática debería dimitir. Y que se vayan a depurar responsabilidades, todo va a depender de cómo la depuración de esas responsabilidades pueda o no surtir efecto en la estrategia de defensa de Pedro Sánchez y su entorno. Es decir, porque claro, si al final depurar las responsabilidades es que Aldama termine 30 años en la cárcel y que a Ábalos lo imputen, que lo van a imputar, y pues ya veremos si a Ábalos y Aldama no les sale algo tan humano como decir, sí, pues yo también como Sansón, tiro de las columnas del templo y que se vaya todo el mundo. Iba a decir una expresión malsonante. Si yo confío en que este caso, confiaría que no va a ocurrir, sirviese para que los votantes de ellos viesen el cariz que tenía aquello. Es que les están vendiendo un gobierno progresista, ecologista, feminista, todos estos objetivos, cuando en realidad lo que había era un tío con pinta de no sé qué, de un estilo de cerrar barras americanas a tomar la última, con una novieta patrocinada. Es un estilo que es la antítesis de lo que nos vendían o vendía al público español de caras afuera. Yo creo que la gente no se da cuenta. Yo soy un poco lambrosiano, siempre que veía algo pensaba, este hombre ya... Pero es que es increíble que no se vea la doblez que hay aquí con todo esto. Sánchez nunca ha sido feminista, todas sus decisiones las toma en plan pan de chicos con un grupo duro ahí en la Moncloa, ¿no? Es una cosa que no... Sistema gasteril, ¿no? ¿Depurar responsabilidades políticas? No lo creo. Si a estas alturas no ha habido ya dimisiones o ceses con muchísimos de los escándalos anteriores, ya ni siquiera sería necesario llegar a este punto y el gobierno no ha tomado ninguna decisión, lo dudo. Y además hay una cuestión que van a utilizar como relato para tratar de estancar esa mancha de aceite que parece extenderse por todos los ministerios de manera transversal, ya por dos comunidades autónomas que eran en su momento presididas por el actual ministro de Política Territorial y la número 3 del Estado, la presidenta del Congreso, la señora Francina Armengol, y es el hecho de que el Partido Socialista, antes de que se conociese todo este detalle de las pesquisas e incluso de que el exministro Ábalos estuviese al borde de una imputación formal en el Supremo, hicieron un cordón sanitario, lo relegaron de todos sus cargos, tanto en el partido como en el grupo parlamentario, y eso les va a servir para decir, nosotros tomamos las decisiones que tuvimos que tomar de manera anticipada, ¿qué más nos pedís, no? Y eso a su electorado le va a servir, desgraciadamente. Pues esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por participar en esta mesa de análisis y a vosotros por escucharnos aquí en A Debate.